Hay un error financiero del que casi nadie habla. No aparece en los libros de economía ni en los cursos de inversión. No tiene que ver con el salario ni con cuánto dinero tienes en el banco. Se llama el error de los $0 y lo más inquietante es esto. La mayoría de las personas lo comete después de los 40, cuando cree que por fin está siendo responsable. Llega una edad en la que empiezas a sentir algo extraño con el dinero. No necesariamente te falta, pero tampoco te da tranquilidad. Trabajas, cumples, pagas cuentas y aún así hay una sensación constante de fragilidad. Como si todo dependiera de que nada cambie, como si cualquier movimiento pudiera romper el equilibrio que tanto te costó construir. Entonces empiezas a repetir una frase que parece muy razonable. Solo quiero estabilidad. Suena maduro, suena prudente, pero muchas veces esa palabra esconde algo más profundo. Miedo a cambiar, miedo a equivocarte, miedo a perder lo poco o mucho que ya lograste construir con los años. Poco a poco tu vida empieza a girar alrededor de una sola idea: evitar perder. No perder el trabajo, no perder el ingreso, no perder la rutina que ya conoces. Pero aquí aparece algo curioso. Cuando toda tu energía se enfoca en no perder, tu mente deja de buscar cómo crecer. Recuerdo una conversación que me dejó pensando durante semanas. Un amigo me dijo algo que en ese momento sonaba muy responsable. Me dijo: yo ya no estoy para riesgos, ahora solo quiero estabilidad. Tenía 42 años, un trabajo estable y una vida aparentemente ordenada. Mientras hablaba, había algo en su tono que no era tranquilidad, era resignación. Unos meses después volvimos a conversar, y me confesó algo que no esperaba escuchar. Me dijo: no estoy creciendo, solo estoy intentando no caer. Esa frase se me quedó grabada. En ese momento entendí algo incómodo. Muchas personas después de los 40 no están construyendo estabilidad, están construyendo inmovilidad. Siguen trabajando, siguen cumpliendo, siguen sosteniendo lo que ya tienen, pero dejaron de pensar en expandir su vida. Aquí entra algo que la psicología explica muy bien. Nuestro cerebro está programado para evitar pérdidas. En neurociencia se conoce como aversión a la pérdida. Perder duele más que lo que nos emociona ganar. Por eso nuestra mente intenta proteger lo que ya tiene. Con los años ese mecanismo se vuelve más fuerte. El cerebro empieza a asociar seguridad con repetición. Hacer lo mismo, quedarse en el mismo lugar, mantener la misma rutina, y lentamente aparece una ilusión peligrosa. Creer que quedarse igual es la forma más segura de vivir, pero el mundo real no funciona así. Las industrias cambian, las oportunidades cambian, la economía cambia constantemente. La única cosa que muchas veces no cambia es la mente, que decidió quedarse quieta porque confundió estabilidad con seguridad. Aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. La estabilidad financiera no depende solo de cuánto ganas. Depende profundamente de cómo te percibes a ti mismo, de la identidad que construiste alrededor del dinero y del valor que crees poder generar. Muchas personas no tienen un problema de dinero, tienen un problema de identidad. Se ven a sí mismas como personas que deben proteger lo que ya tienen, no como personas capaces de crear más. Y esa diferencia cambia completamente las decisiones que tomas cada día. Cuando tu identidad es proteger, cada decisión se vuelve defensiva. Evitas moverte demasiado. Evitas explorar, evitas intentar algo diferente. Pero cuando tu identidad es crear, tu mente empieza a buscar oportunidades en lugares donde antes solo veía riesgos. El dinero muchas veces sigue a la identidad, no al revés. Primero decides quién crees que eres, y después tus decisiones financieras empiezan a reflejar esa creencia. Por eso dos personas con el mismo ingreso pueden construir vidas completamente diferentes. Cuando entendí esto, empecé a cambiar algunas cosas en mi forma de pensar. No fueron cambios financieros primero, fueron cambios mentales, cambios en la manera de entender qué significa realmente tener estabilidad en la vida adulta. El primer cambio fue dejar de medir estabilidad solo en salario. Un salario estable puede desaparecer en cualquier momento. Una empresa puede cerrar. Una industria puede transformarse, una oportunidad puede desaparecer de un día para otro. La verdadera estabilidad no está en el sueldo, está en tu capacidad de generar valor. Si mañana todo cambiara, ¿tendrías habilidades que el mundo seguiría necesitando? Esa es la pregunta que define la seguridad real en una vida adulta. El segundo cambio fue entender algo incómodo.
Muchos adultos invierten más en cosas que aparentan seguridad que en su propia expansión mental. Compran más comodidad, más estabilidad externa, pero dejan de invertir en crecer internamente. Cursos, aprendizaje, nuevas habilidades, nuevas formas de pensar. Tu mente es el único activo que puede multiplicar todo lo demás. Cuando tu mente crece, tus posibilidades crecen, pero cuando tu mente se queda igual, todo lo demás también se queda igual. El tercer cambio fue transformar una pregunta diaria. La mayoría de las personas pregunta, ¿cómo mantengo lo que tengo? Pero hay una pregunta mucho más poderosa. ¿En qué tipo de persona tendría que convertirme para generar mucho más valor en el mundo? Esa pregunta cambia completamente la dirección de tu mente. Dejas de pensar como alguien que protege lo que ya consiguió. Empiezas a pensar como alguien que todavía está en expansión, incluso después de los 40. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La estabilidad que buscaban en realidad era una jaula cómoda. No duele demasiado, no parece peligrosa, pero tampoco permite crecer. Y lentamente los años pasan. Un día miras hacia atrás y te das cuenta de algo inquietante. No perdiste dinero, no cometiste errores gigantes, pero algo más silencioso se fue apagando con el tiempo. Tu capacidad de imaginar una vida más grande. Tal vez la pregunta no es ¿cuánto dinero tienes hoy? Tal vez la pregunta es otra. ¿Tu vida todavía se está expandiendo o simplemente se está repitiendo? Porque hay una gran diferencia entre estabilidad y estancamiento. Después de los 40 tenemos algo que antes no teníamos. Experiencia, claridad y una conciencia más fuerte de que el tiempo es limitado. Eso puede asustar a muchas personas, pero también puede ser la mayor ventaja, porque cuando entiendes que el tiempo importa, empiezas a tomar decisiones diferentes. Dejas de proteger únicamente lo que ya construiste. Empiezas a preguntarte qué más todavía es posible construir. El verdadero error de los $0 no es quedarse sin dinero. Es vivir con una mentalidad que cree que el crecimiento ya terminó, que lo único que queda es mantener lo que ya existe. La estabilidad real no viene de proteger lo que tienes, viene de convertirte en alguien que siempre puede volver a crearlo. Y tal vez esa sea la pregunta más importante que puedes hacerte hoy. ¿Tu mente todavía cree que puede construir algo más grande o ya decidió conformarse?